Sí, yo pienso que hay que a lo mejor esperar unos 5 minutitos, Se nos pero hace empezar igual como por se nos la hace hora. cortita la reunión y después no queda tiempo para hacer preguntas. Claro. Así que vamos a iniciar. Igual tan rápido no es esto. Mi internet no es tan rápido. Gracias, Eugenia, por responderme. ¿Y te puedo molestar, Eugenia? ¿Me puedes confirmar si ya se ve la pantalla que les estoy compartiendo? Hola, ¿alguien me puede confirmar si se ve la pantalla para poder empezar? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cristel, ¿te encuentras por ahí? ¿Tú me puedes confirmar si se ve la pantalla, por favor? Yo sí la veo. ¿Cómo está Alejandra? Buenas Mm. noches. Buenas noches, Raúl, muchas gracias. Discúlpenme, es que una vez que pongo compartir pantalla, yo ya los dejo de ver a ustedes, por eso no te había saludado, Raúl. Bienvenidos a todos los que han entrado. Muchas gracias por confirmarme, Raúl. Bien, corazones, hoy día entonces es nuestro webinar número 10. Han sido 10 días seguidos hablándoles sobre diferentes dolencias, enfermedades y hemos estado entonces conociendo qué es lo que hace la medicina alópata frente a estos distintos temas y cómo lo aborda el biomagnetismo. Y hemos descubierto interesantes diferencias eh, que espero que los hayan motivado a querer aprender esta maravillosa terapia, porque realmente tiene muchas, muchas virtudes, ayuda mucho al cuerpo humano y de maneras también como muy amables con el cuerpo, ¿cierto? Porque esta técnica terapéutica ya hemos visto que no tiene efectos colaterales, no hay efectos secundarios. O te hace efecto o no te hace. Imposible que te haga daño. Bien, corazones. Entonces, hoy día vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Y muchas gracias a todos por sus presencias en este webinar. Yo me dedico a esta terapia del biomagnetismo hace 15 años, como ya les he comentado en los webinars anteriores. Estuve muy enferma, intenté con la medicina tradicional durante 3 años y solo me daban más pastillas. Cuando iban 9 pastillas dije, bueno, se acabó, no quiero más, porque le pregunté al médico, bueno, ¿qué solución me da usted para lo que me ocurre? Porque no me siento mejor, me siento cada vez peor. Entonces me dijo cirugía. Y yo preferí no abrir mi cuerpo, no hacerme cirugía. No me hacía sentido. Mi intuición me decía, debe haber otra solución, no la cirugía. Y entonces, por esa razón, yo me acerqué al biomagnetismo. Me acerqué primero como paciente, porque yo estaba bastante mal. Ya mi calidad de vida era realmente muy mala, no estaba pudiendo dormir bien, no podía ni beber un vaso de agua porque todo me producía dolor en el estómago. Si comía algo me tenía que dar 90 minutos quieta porque me inflaba así.
mi guatita y si caminaba el dolor era insoportable. Entonces, esta técnica, desde el primer instante, a mí me produjo bienestar. No me lo quitó instantáneamente, ¿ya? Fue bajando los síntomas y la intensidad y la frecuencia en con que aparecían en la medida que me fui atendiendo. Y me fui enamorando sesión a sesión de sus virtudes y de lo piadosa que es la técnica, porque también si te mejorara de un instante a otro, tu pobre cuerpo no alcanzaría como a acomodarse. Sería un poco brusco el cambio. Entonces, encontré que esta técnica era fantástica porque hacía todas las cosas de una manera diferente y obviaba todo lo que me desagrada de ir al médico. Empezando por sáquese la ropa. Siempre me sentí muy incómoda de tener que vestirme ante alguien que no conocía. Hoy día estoy haciendo webinars aquí y les respondo sus preguntas y tengo más personalidad, pero cuando era pequeña o adolescente o estaba en la universidad, realmente era muy tímida, muy pudorosa y me era muy complicado sacarme la ropa. Me sentí humillada, disminuida, era muy incómodo, ¿cierto? Eh, Tampoco me agradaba tomar pastillas, siempre me producía mucha molestia y sentía que no era una opción muy saludable, que le estaba metiendo químicos al cuerpo. Entonces, aquí además no me tenía que tomar ninguna pastilla y sin embargo me iba mejorando, sesión a sesión me iba sintiendo mejor. Entonces, mientras más como paciente descubría lo que esta técnica iba haciendo por mí, más me enamoraba de ella. Así que en cuanto pude, que fue antes de un mes, tomé la decisión de estudiar biomagnetismo y, y usé todos mis recursos, literalmente todos mis recursos para estudiarlo, porque hace 15 años atrás el curso de biomagnetismo costaba 1 millón de pesos, o sea, en dinero de ahora sería $1000 y eran apenas 5 días de clase y te metían toda la información así a presión y luego tú tenías que ver cómo resolvías para atender pacientes, si estabas confundido, ahí arréglatelas tú solo. Nadie te respondía preguntas, ni te acompañaba, ni te ayudaba en esa práctica que tenías que hacer. Entonces, como yo recuerdo todas las dificultades por las que pasé para llegar a ser la terapeuta profesional que soy hoy, es que les estoy contando sobre las virtudes del biomagnetismo y por qué esta formación que yo he desarrollado es diferente. Entonces, vamos, vamos ahora al tema. El tema de hoy son las enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes pueden afectar literalmente cualquier parte del cuerpo. En términos bien simples, tu cuerpo se volvió loco y se ataca a sí mismo. Y eso lo hace muy, muy complicado. Entonces, hay todo tipo de enfermedades autoinmunes que son las que vamos a mirar ahora en detalle. Disculpen, algo pasó con la pantalla que se me fue a negro. ¿Para ustedes también la pantalla está negra o ustedes ven bien? Sí, está negra, Alejandra. Ahí se va, ya se va viendo un poquito. Ay, está ahí se cargó. Gracias, Raúl, por responderme. Bien, entonces, ¿qué nos dice la medicina alópata de las enfermedades autoinmunes? Nos dice que ocurren cuando el sistema inmunitario, que normalmente defiende el cuerpo de patógenos externos, ataca por error a las células y los tejidos sanos del propio organismo.
Entonces aquí vamos a ver una lista de las enfermedades autoinmunes como un poquito más conocidas o más frecuentes, pero la verdad es que es una lista súper larga, son muchísimas. Tenemos la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, psoriasis, enfermedad celíaca, enfermedades de tiroides, espondilitis anquilosante, síndrome de Guillain-Barré, colitis ulcerosa, anemia perniciosa, dermatomiositis, vitiligo, esclerodermia, enfermedad de Addison. Y eso es por mencionar solo algunas, porque son muchísimas más. Entonces, ¿qué nos dice la medicina alópata sobre el tratamiento? Fíjense que la propia medicina alópata dice, el tratamiento alópata no las cura, sino que busca controlar los síntomas al suprimir la respuesta inmunitaria y reducir la inflamación. O sea, básicamente es paliativo, ayudarte a que te sientas un poco mejor, pero no resuelve la enfermedad. Los tratamientos incluyen medicamentos como corticoides, inmunodepresores, terapias biológicas y terapias de apoyo como la plasmaféresis. Entonces, yo les voy a decir al tiro que, por ejemplo, de la lista, ¿alguien va a hacer una pregunta? Dígame. Marique, eso, gracias por cerrar tu micrófono. Entonces, de la lista que está en pantalla, ¿cierto? De estas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré es complicadísimo porque es una especie como de colapso de todo el cuerpo, ¿ya? Y la persona, como que sus músculos no reaccionan. Puede incluso llegar a ser mortal porque como los músculos no reaccionan y por ejemplo nuestro aparato respiratorio depende de que estos músculos se muevan para que haya respiración, para que podamos inhalar y exhalar, ahí hay un movimiento, ¿ya? Que no controlamos con la mente, sino que controla una parte de nuestro sistema nervioso y hace este movimiento mecánico. Entonces imagínense este síndrome en que colapsan los músculos no se están moviendo. Te pueden pasar toda clase de cosas, entre otras, no respirar. Pero fíjense que la medicina alópata dice que no tiene cura para este síndrome. Pero el síndrome de Guillain-Barré es generado por un virus y sí tiene solución con el biomagnetismo. Entonces, no todas las enfermedades autoinmunes para el biomagnetismo son no curables, ¿ya? Lo que sí ocurre con las enfermedades autoinmunes, y lo quiero decir ahora al inicio del webinar, y el biomagnetismo, es que lamentablemente como las personas no conocen esta terapia y no saben que les puede ayudar, lo que ocurre es que muchas de las personas que sufren enfermedades autoinmunes, ¿cuándo van a ver al biomagnetista? Cuando ya están en las últimas, cuando ya no hay nada más que hacer, cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando el deterioro y el daño orgánico es enorme. Entonces nos están pidiendo a nosotros los biomagnetistas que hagamos un milagro con un cuerpo que ya está todo colapsado. Ahí es realmente complicado porque, o sea, el cuerpo ya está demasiado dañado. Pero si esa misma persona que le diagnostican síndrome, por ejemplo, de Guillain-Barré, nos va a ver al inicio, va a ser mucho más simple que al impactar con nuestros imanes podamos deshacernos de ese virus y ese sistema inmunitario puede reaccionar positivamente y curarse. Entonces, con las enfermedades autoinmunes no es que no podamos ayudar, sino que el problema al que yo me he enfrentado es que la gente va cuando ya está desahuciada, cuando ya no tiene otra opción, no tiene otro camino.
Entonces, es muy cuesta arriba, digamos, muy difícil poder ayudar a esas personas, ¿ya? Pero muchas de estas cosas que están aquí mencionadas, el lupus, por ejemplo, es una bacteria, la psoriasis es una combinación de patógenos, y ahí hay varias cosas, la anemia también, no todas las anemias, hay 7 tipos de anemias diferentes, pero hay algunas anemias que sí tienen solución, en fin, hay hartas cosas de esa lista que están relacionadas con patógenos para el biomagnetismo. Entonces quería aclarar eso, ¿ya? Bien, voy a continuar entonces. En un momento, qué raro, porque se ve negra la pantalla. Bueno, mientras se restablece la pantalla, les voy yo contando de todas maneras. Ahí volvió la pantalla. Entonces, ¿qué conclusiones saca la medicina alópata sobre estas enfermedades? Lo primero que nos dicen es que las enfermedades autoinmunes no tienen cura. Segundo, el tratamiento es solo paliativo. Tercero, tienes que aprender a convivir con el dolor o la enfermedad. Cuarto, tienden estas enfermedades a ser hereditarias. Y quinto, la comorbilidad hace más complejo su tratamiento. La comorbilidad se refiere a que suelen tener otras patologías asociadas. Por ejemplo, la gente que tiene lupus tiene momentos en que está bien, pero después vienen las recaídas y lo pasan realmente mal. Entonces, se les hace súper difícil vivir con esta enfermedad. Entonces, ¿cuál sería una definición para la medicina tradicional de las enfermedades autoinmunes? Se caracterizan porque el cuerpo se destruye a sí mismo, es decir, hay una condición en la que el sistema inmune ataca por error y daña el propio tejido del cuerpo. El sistema inmunitario se vuelve loco, lee mal las señales que envía el cuerpo. Consecuencias entonces. El sistema inmune está totalmente desajustado, hay pérdida del bienestar debido a los síntomas que presenta esta enfermedad. La vida se vuelve inestable, como les decía, el lupus es un buen ejemplo. Tienes periodos en que estás bien y tienes otros periodos en que estás agudo. Le pasa también, por ejemplo, a la gente que tiene psoriasis, que tiene momentos en que le brota, le pica, le duele, le arde. Después otros momentos donde baja o desaparece incluso, pero siempre está volviendo. Tienen que tener constantes resguardos estas personas porque no pueden vivir una vida con normalidad porque hay ciertas cosas que les gatillan todos estos síntomas o hace que brote la enfermedad o que se agudicen los síntomas. Y la vida para ellos es más costosa porque deben gastar constantemente en medicamentos y en tratamientos de los cuales dependen absolutamente. Si no, no tienen calidad de vida y eso lo hace más complejo. Entonces, una pregunta que a veces hacen las personas, y yo les dejé aquí el videito para que lo vean ustedes después cuando les mande el PDF, es que la gente pregunta si acaso los imanes pueden hacer daño, ya que son imanes de alta potencia que tienen hartos Gauss, más de 1000 Gauss. Para que se hagan una idea de la intensidad,
los imanes que están en el refrigerador normalmente tienen 50 Gauss. Cuando un imán te cuesta sacarlo del refrigerador, tiene 100 Gauss. Y para hacer la terapia de biomagnetismo usamos imanes de 1000 y hacia arriba. Entonces son bien intensos. Y ahí les voy a dejar un video donde el doctor Gois habla sobre eso, explicando que no hace daño. Entonces, ¿a ustedes les gustaría aprender a resolver estas enfermedades autoinmunes? Vamos a actualizar la página a ver si la carga y deja de verse negra la pantalla. Bueno, para mí el biomagnetismo, y lo he visto también para otras personas, ha sido como una lucecita en el camino de, de todo ese malestar. Miren, voy a dejar de compartir pantalla un momento para que pueda volver a iniciarse la página. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien. Algo pasa. Bueno, vamos de nuevo. Alejandra, una consulta. Dígame. Eh, con respecto a este tema de las enfermedades autoinmunes, Ajá, bueno, mi esposa tiene vitiligo. Le comenzó vitiligo hace, calculo yo, tal vez unos 7 años. ok. Ha recibido diferentes terapias. Ha recibido diferentes terapias. No sé qué tan eficiente eventualmente será el biomagnetismo ya cuando la piel se ha despigmentado algo. No sé si tenés experiencia en casos como estos, digamos, si aplicando biomagnetismo la pigmentación de la piel vuelve a su normalidad o cuesta un poco. No sé qué me puedes decir al respecto. Ya, mira, he atendido algunos casos de vitiligo. El vitiligo para el biomagnetismo es lo que nosotros llamamos una enfermedad compleja, porque tiene varios elementos. Por un lado, hay una combinación de microorganismos patógenos que genera el vitiligo, pero no solo tiene eso, tiene dos componentes más. Tiene una disfunción de un órgano, ya hay un órgano en el cuerpo que no está funcionando bien y eso genera un desajuste y por eso la pigmentación exagerada o despigmentación, porque el vitiligo, hay una parte de la piel que se pone muy blanca y otra parte de la piel que se pone más oscura. Y además tiene un tercer componente que es que por lo general hay un trauma, una tristeza, algo impactó a la persona a nivel emocional muy intenso, muy fuertemente, y la suma de las tres cosas gatilla el vitiligo. Entonces, el vitiligo no es fácil de abordar, porque como ves, son tres dimensiones diferentes que están simultáneamente afectando a la persona, ¿ya? Ahora,
¿Qué es lo que sí podemos hacer con el vitiligo? Porque además el vitiligo va como aumentando, empieza como una manchita en una parte del cuerpo y a medida pasa el tiempo va aumentando, se va expandiendo, porque de hecho uno de los patógenos que influye en el vitiligo es la presencia de un hongo. Yo les dije, son varios patógenos, uno de ellos es un hongo de la piel. Entonces se va expandiendo y al final la persona termina con todo el cuerpo con vitiligo. Entonces, mi experiencia con vitiligo es que al eliminar el hongo, hacemos que se detenga el vitiligo, que no se siga expandiendo por el cuerpo. Pero no me ha tocado atender una persona que tenga la paciencia suficiente para que uno pudiera eh, ver si acaso podemos restablecer la pigmentación de la piel. La gente no tiene tanta paciencia como para continuar el tratamiento, que ese es como una enfermedad compleja, ese es un tratamiento largo, no es un tratamiento breve. En general, Raúl, los tratamientos de enfermedades autoinmunes, si ustedes se fijaron, casi todos los distintos temas que hablamos, cuando yo les hablaba de la duración del tratamiento de biomagnetismo, decía que era de 1 a 3 meses. ¿Se acuerdan? En cambio, en el caso de las enfermedades autoinmunes, el periodo de tratamiento es de 3 meses a 18 meses. O sea, estamos hablando de 3 meses a 1 año y medio. Y no he tenido la suerte de atender a alguien durante 18 meses. Por lo tanto, no te puedo decir si se vuelve a restablecer la pigmentación de la piel. Eso no lo sé. No he llegado a ese punto. Pero sí he llegado al punto de que la persona anímicamente se sienta mejor, de que el órgano funcione mejor, de quitar el hongo y que no se siga propagando el vitiligo por el resto del cuerpo. ¿Se entiende lo que te comento, Raúl? Sí, te comprendo, Alejandra. Y entiendo esa trilogía, podríamos llamar, son tres problemas en uno. Sí. 3 problemas simultáneamente influyendo en ese paciente para que se desarrolle el vitiligo. Sí. Eh, una consulta a nivel de uno de los problemas, podríamos decir que a nivel físico es un órgano el que puede estar afectando. No sé qué tipo de órgano, cualquier tipo de, digamos, qué órgano eventualmente puede estar influyendo en eso, según tu experiencia, que el hígado, el No, páncreas, es que no es no sé, lo definió el doctor Gois. El doctor Gois dijo que era una falla hepática, pero hay el muchas, hígado, sí, pero hay muchas formas en que el hígado puede estar fallando. sí. Otra es a nivel mental o emocional, un choque. Sí, Por ejemplo, el caso de mi esposa, yo lo puedo atar, ajá. tal vez, a la muerte de la abuela. Bueno, eso es suficiente para que alguien pudiera impactarse a nivel emocional, claro que sí. Sí, más que esta señora fue como la mamá no biológica, desde luego, sino la mamá de vida. Mira, piensa en lo siguiente, Raúl. La otra manera en que se le llama o se dice a esta enfermedad es melancolía. Y eso está aludiendo directamente al componente emocional. Entonces, no es cualquier tipo de emoción. No, por rabia no te va a dar vitíligo, pero sí por temas que te afecten y te pongan triste o melancólico. Sí, en algún momento, bueno, estuve investigando todos esos años atrás y el tema de la melancolía, que fue un término usado en el pasado, Sí,
como una tristeza muy profunda, Ujú. podríamos decir una depresión. Sí, Y el tercero, disculpa, porque es algo físico, patógenos, algo emocional y patógenos, microorganismos, patógenos, microorganismos, un sí. hongo. Es que no, no es solo uno, es una combinación, son varios. Dentro de esa Ujú. combinación, uno de ellos es un hongo. Por eso se Sí, va se expande, se va como repartiendo por la piel. sí. Eh, el biomagnetismo a nivel físico uno lo entiende. El ataque no. La neutralidad a nivel físico, un órgano, incluso los patógenos, como vos decís, porque van de la mano. Pero el biomagnetismo a nivel emocional, ¿cómo actúa? Porque a nivel de emocional podríamos decir que es también una regulación, una regulación de hormonas a nivel del organismo, porque prácticamente así es, digamos, me siento triste o me siento muy feliz y es un juego de sustancias. ¿Cómo actúa el biomagnetismo en ese aspecto? Hace varias cosas en ese aspecto. Eh, una emoción tiene un componente químico, como dices tú, pero también tiene un componente energético. Entonces, ocurre que una emoción que tú no puedes resolver, que no gestionas, que no procesaste, que negaste, que te guardaste, es una energía que se estanca y se guarda en alguna parte del cuerpo. Y cuando yo te pongo los imanes, empiezo a mover los campos electromagnéticos. Por lo tanto, ninguna energía puede quedar estancada. Entonces, con solo poner los imanes ya se empieza a mover. De hecho, hay muchas personas me comentan, ¿cierto? Al término del tratamiento dicen que están de mucho mejor ánimo, que tienen más motivación, que se sienten mejor. Y eso es porque, aunque el terapeuta no tuvo la intención de meterse con sus emociones, no le puso pares especiales para las emociones, el solo poner imanes sobre el cuerpo empieza a mover los campos electromagnéticos y eso hace que esas emociones, que son energía estancada, que hacen como de tapón dentro del cuerpo, se libere y se mueva. Ahora, en el nivel 2 de esta formación, ahí te voy a enseñar en detalle la complejidad del mundo de las emociones y las distintas formas en que opera el biomagnetismo y cómo hacemos para poner imanes, así como hay pares biomagnéticos para abordar microorganismos patógenos y cada patógeno tiene ciertos pares que se ponen en ciertos lugares del cuerpo. Con las emociones también pasa lo mismo. Determinada emoción tiene un cierto par, una combinación, ¿ya? Por ejemplo, frustración, que es algo muy común en las personas, es pineal, que va acá arriba, y testículo, ¿ya? Ese es el par biomagnético de la frustración. Entonces, cuando tú pones el imán, actúa igual que con la lógica de matar un microorganismo. La emoción como que la disuelve, la diluye, y entonces la persona deja de sentir, de experimentar frustración. Pero ojo, yo les he dicho desde el primer webinar que el biomagnetismo no es una vacuna. O sea, tú tienes miedo, ok, te pongo rótula, rótula, que es el par del miedo. En el momento que te pongo el imán, se te va a ir el miedo. Probablemente cuando tú te bajes de la camilla no vas a sentir miedo. Pero si tú sales de mi consulta y en menos de una cuadra te pusiste a pensar en todas las cosas que te producen miedo, tu cuerpo de nuevo está en miedo. Porque los imanes lo que hacen es regularte, equilibrarte, pero in situ, en el momento. No quedas vacunado contra el miedo. Te puede volver a dar miedo, tú lo vas a experimentar y si no lo procesas, se vuelve a acumular la emoción en tu cuerpo. ¿Se entiende, Raúl? Sí, Alejandra, te entiendo. El biomagnetismo podríamos decir que no es residual, es del momento. O sea, tiene un efecto residual, ¿ya?
Y es que una vez terminado el tratamiento, tu cuerpo todavía puede sufrir cambios positivos, por supuesto, que se va como ajustando, ¿ya? Y 30 días después, o sea, hay un lapso de tiempo desde la última sesión, todo lo que te ocurra hasta 30 días después es consecuencia de la terapia del biomagnetismo. Ya al día 31 ya no, pero todo lo que ocurre en ese periodo, todavía tu cuerpo está haciendo ajustes, porque, ok, me liberaron una emoción, ya, y me sacaron una bacteria y un hongo, pero entonces eso hace que el páncreas me funcione mejor. Ok, y ahora como funciona mejor el páncreas, entonces me funciona mejor el sistema digestivo, como el digestivo, y así, se va como acomodando. Y es como un dominó, ¿cierto? Con un dominó al lado del otro, un efecto dominó que este golpea al que sigue. Entonces, eso va ocurriendo también en el cuerpo. Por eso la terapia no termina el último día que le pones imanes. La terapia termina 30 días después. Entonces a mí me pasó de hecho con una señora que tenía una candidiasis tan severa que iba por la vida, por la calle, en todo momento andaba así, ajá, con la lengua afuera, porque la candidiasis que ella tenía, la tenía en la lengua y le producía tanto dolor cerrar la boca que prefería andar así, con la lengua todo el día afuera de su boca por el dolor. Entonces, con ella terminé, y ella fue uno de los pacientes que me demostró esto que nos habían enseñado, que explicaba el doctor Gois, que el tratamiento 30 días después todavía pueden haber cambios. Pero yo no lo había observado en un paciente, era como una teoría. Pero con esta paciente lo observé, porque esta paciente terminamos el tratamiento y si a ella le dolía 10 al término del tratamiento le dolía 5. Ya no andaba con la lengua afuera, digamos, pero todavía tenía la candidiasis, todavía le dolía. Y un mes después la llamo para preguntar, señora, tanto, tanto, ¿cómo está? Quería saber cómo va su dolor, cómo siente su lengua, tiene malestar o no. Ay, me dice, ya se me había olvidado. O sea, la señora ni siquiera supo en qué momento se le terminó de arreglar el problema, ya no tenía candidiasis, no le dolía la lengua y estaba comiendo normalmente. O sea, sí hay un efecto residual en términos de que te puede acompañar el efecto de la terapia hasta 30 días. Entonces, a veces tú vas a dar de alta a un paciente y un síntoma se dio, como que bajó el volumen, pero no se fue del todo. Pero pudiera ser que en esos 30 días posteriores a la última sesión sí cambie. Así que hay un efecto residual. Lo que ocurre es que tú eres el dueño de tu cuerpo y tu cuerpo